Hola pequeñas, en esta clase número 24 vamos a ver cuáles son más o menos los elementos que contienen todos los cuentos. Primero en los contenidos vamos a recordar algunas cosas y luego vamos a ver los elementos de un cuento. Primero, recordamos que el proceso de escritura creativa tiene algunos pasos importantes, que es elegir el tipo de cuento que quieres contar, la creación de personajes, crear el ambiente y luego crear tu historia, en ese orden, aunque a veces puede cambiar. Los elementos de los cuentos, en primer lugar, todos los cuentos tienen personajes y que son los participantes de las historias. Estos pueden ser personajes principales, eso quiere decir que en ellos gira toda la historia, o pueden ser personajes secundarios, que son los que ayudan a los personajes principales. Y los personajes pueden ser protagonistas, es decir, que son los buenos, o antagonistas, es decir, que son los malos. Ejemplo de personaje principal, por ejemplo, Caperucita Roja es una niña que vive con su mamá, siempre usa una capucha roja y por eso le dicen Caperucita. Elementos de los cuentos está también el ambiente, que es el tiempo y el lugar donde suceden los hechos. Estos pueden ir cambiando dependiendo de la historia. Por ejemplo, Caperucita Roja parte en un lugar y luego termina en otro. Ejemplo, Caperucita Roja vive en un pueblo que se encuentra al lado de un bosque. El inicio de la historia parten en el pueblo, en la casa Caperucita Roja, y luego, y al lado del pueblo se encuentra el bosque donde vive el lobo, y esta historia después transcurre en el bosque cuando se encuentra con el lobo y finalmente en la casa de la abuela. Entonces el lugar fue cambiando durante la historia. El pueblo es tranquilo y es agradable, el bosque es misterioso, y esto también pasó hace muchísimos años atrás. Si nos ponemos a mirar, por ejemplo, la vestimenta de Caperucita Roja o el hecho de que se use una capucha, ya es un poco, nos dice que esto pasó hace mucho tiempo atrás. Luego, el nudo o el conflicto, este es el problema o situación que el protagonista debe solucionar para que todo vuelva a la normalidad. No precisamente puede ser un problema propiamente tal, sino que puede ser una situación que hace que el protagonista tenga que cambiar su actitud. Ejemplo, aquí la Caperucita la mandan a ver a su abuela, ¿cierto? Que vive al otro lado del bosque y ahí se encuentra, en el camino, se encuentra con el lobo, quien le miente y después se come a su abuela. Solución. Esta es la solución al problema o al nudo. Es como cuando desatamos un nudo y que permite que los personajes vuelvan a estar bien. No necesariamente van a volver a estar como en el inicio, porque estos personajes crecen y estos personajes cambian. Por ejemplo, Caperucita salva a su abuela hablando con el cazador o leñador en algunas versiones, y él las rescata. La mamá, y esta es mi versión del final, como debió haber terminado Caperucita Roja, que la mamá de Caperucita decide que no es bueno que la abuela viva al otro lado del bosque sola, entonces la trae a vivir cerca de la casa. Ese sería mi final, mi desenlace, y esa sería mi solución al problema. Bueno, ahora les voy a mostrar unos recursos de escritura creativa y esto es súper importante. Los recursos los pueden usar siempre y cuando usted sienta que está estancado creativamente o que no se le ocurre absolutamente nada, o usted me va a decir, no, es que yo soy malo contando cuentos. No hay excusa. Todos podemos escribir y si de verdad está estancado puede ocupar estos recursos. Primero tenemos la inspiración por ilustraciones, que les voy a explicar en un video aparte, pero la inspiración por ilustraciones es mirar una ilustración y decir, a mí esta ilustración me cuenta esta historia. Yo creo que esto está pasando en esta imagen y lo cuento. Luego tenemos rodar historias, que es una estrategia donde yo les pongo un tablero y usted a través del dado, según los números que le sale, usted puede escoger un personaje, un escenario, una situación, un conflicto o dependiendo del tablero que usted elija. Y antes de terminar, les voy a dar una ayudita para escribir. Estos son algunos conectores para organizar la historia. En un inicio siempre ocupamos en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo, érase una vez, había una vez. Eso te puede servir para poder iniciar tu cuento. Luego, cuando vamos a presentar el nudo o el conflicto, tenemos pero un día, de repente, apareció, de pronto. Eso nos ayuda a introducir el conflicto o el nudo. Y para terminar nuestro cuento podemos poner finalmente, al fin, y así fue como, y entonces vivieron. Y puedes poner el clásico colorín colorado y este cuento se ha acabado. Igual que esta presentación.